En 2026, hablar de Humberto Zurita no es hablar solamente de un actor famoso. Es hablar de un hombre que atravesó varias vidas dentro de una sola. El joven de Torreón que llegó al teatro con ambición silenciosa. El galán que dominó la televisión mexicana. El productor que entendió que el verdadero poder no siempre está frente a la cámara. El viudo que tuvo que reconstruirse después de perder a Christian Bach. Y el hombre que, a los 71 años, parece haber encontrado una nueva forma de lujo. Vivir sin pedir permiso. Porque el lujo de Humberto Zurita no se explica únicamente con mansiones, autos, viajes o cuentas bancarias. Esa sería la versión fácil, la que cabe en un titular rápido. La verdadera historia es más profunda. Su lujo está en haber sobrevivido a la fama sin volverse esclavo de ella. Está en haber construido una carrera que no depende de una sola telenovela, de un solo personaje, ni de una sola época. Está en mirar hacia atrás y saber que su nombre no quedó atrapado en el pasado, sino que sigue pesando en el presente. Humberto Zurita nació el 2 de septiembre de 1954 en Torreón, Coahuila, y su carrera se ha extendido durante más de 4 décadas como actor, productor y director en cine, televisión y teatro. Sensacine lo describe como una figura con más de 40 años de trayectoria, recordando su consolidación como uno de los grandes galanes de la televisión y el cine mexicanos, además de su faceta como productor junto a Christian Bach. Pero guarda esta idea. No todos los hombres llegan al lujo por herencia. Algunos llegan por disciplina, otros por imagen, otros por talento. Humberto Zurita llegó por una mezcla peligrosa de las 3 cosas: presencia, oficio y control. Durante décadas, el público lo vio como un rostro de autoridad. Tenía esa clase de presencia que no necesitaba levantar la voz para dominar una escena. En pantalla podía ser seductor, duro, elegante, amenazante o vulnerable. Pero fuera de ella, empezó a construir algo más grande, una marca personal. No era solo el actor contratado para interpretar un papel. Era el hombre que entendió que en la industria del entretenimiento quien solo actúa depende de otros, pero quien produce también decide. Ahí comienza la verdadera fortuna de Humberto Zurita. No en una mansión, no en una cuenta bancaria, no en una fotografía de viaje. Comienza en la decisión de no ser únicamente empleado de su propia fama. Junto a Christian Bach, Zurita creó una de las parejas más poderosas del espectáculo mexicano. No solo fueron matrimonio, fueron socios, cómplices, constructores de una imagen familiar y empresarial que durante años combinó glamour, trabajo y misterio. Sensacine recuerda que ambos abrieron su compañía de producción, Suba, y participaron en proyectos como Azul Tequila, además de otras producciones televisivas y teatrales. Y ahí aparece la palabra que define su vida en 2026, patrimonio. Porque el patrimonio de Humberto Zurita no puede medirse solo en dólares. Se mide en derechos, contratos, reputación, contactos, proyectos, propiedades posibles, décadas de trabajo, memoria televisiva y una cosa más difícil de calcular: respeto. En Internet circulan cifras sobre su patrimonio neto, como ocurre con casi todos los famosos. Algunos sitios hablan de millones de dólares. Otros repiten cantidades sin mostrar documentos. Pero hasta 2026 no existe una cifra oficial, pública y verificable, que confirme exactamente cuánto dinero posee Humberto Zurita. Por eso, la manera más responsable de contar esta historia no es decir tiene tanto, sino explicar por qué muchos creen que su fortuna es considerable. Primero, porque ha trabajado durante décadas en televisión, cine y teatro. Segundo, porque no fue solamente actor, también fue productor. Tercero, porque perteneció a una generación de estrellas que construyó riqueza antes de que las redes sociales cambiaran las reglas del negocio. Cuarto, porque supo mantenerse vigente cuando muchos galanes de su época desaparecieron de la conversación pública. Y quinto, porque la imagen Zurita Bach se convirtió durante años en una especie de aristocracia emocional de la televisión mexicana. Elegante, reservada, poderosa y casi intocable. Pero el lujo también tiene sombras,
Durante mucho tiempo, la vida de Humberto Zurita estuvo ligada a una historia de amor que parecía indestructible. Christian Bach. Ella no fue solo su esposa. Fue su compañera de vida, la madre de sus hijos Sebastián y Emiliano, y una figura clave en su construcción profesional. Cuando Christian murió en febrero de 2019, la vida del actor cambió profundamente. Las Estrellas ha documentado que Zurita habló años después de la enfermedad de Christian Bach y del respeto con el que la familia decidió guardar detalles de ese proceso. Ese detalle es importante porque muestra algo que define a Humberto. No convirtió el dolor en espectáculo. Y en una época donde muchos famosos transmiten cada lágrima, cada ruptura y cada crisis como si fuera contenido, Zurita eligió otra ruta. Guardó silencio. Protegió a sus hijos. Protegió la memoria de su esposa. Protegió incluso el misterio. Y quizá ahí está uno de los mayores lujos de su vida: poder cerrar la puerta. Una casa grande no significa nada si todo el mundo puede entrar en ella con una cámara. Una fortuna no sirve de mucho si cada herida se vuelve tendencia. Una pareja famosa no sobrevive si cada recuerdo se negocia como exclusiva. Humberto entendió eso. Tal vez lo entendió tarde. Tal vez lo entendió con dolor. Pero lo entendió. Por eso, cuando en 2026 se habla de sus mansiones, hay que tener cuidado. No existe un registro público confiable que permita afirmar con precisión dónde vive, cuánto vale su casa o cuántas propiedades tiene. Lo que sí se puede decir es que su estilo de vida corresponde al de una figura consolidada. Viajes, círculos familiares de alto perfil, proyectos profesionales selectivos y una privacidad que vale tanto como una residencia. Porque a veces la verdadera mansión no es la que se muestra, es la que se protege. Imagínalo así: una sala amplia, luz cálida, fotografías familiares, recuerdos de teatro, guiones antiguos, premios, objetos de Christian Bach que quizás siguen ocupando un lugar emocional imposible de reemplazar. No hace falta que la casa aparezca en una revista para entender su valor. En el caso de Humberto, la residencia más importante no está hecha de mármol, sino de memoria. Ahí vive el hombre detrás del apellido, el mismo que pudo quedarse congelado en el papel de viudo eterno, pero no lo hizo. El mismo que pudo retirarse lentamente del foco público, pero tampoco lo hizo. El mismo que pudo negar cualquier posibilidad de volver a amar, pero terminó encontrándose con Stephanie Salas. Y aquí comienza la parte que más curiosidad despierta, en 2026. Su pareja, Stephanie Salas, no llegó a la vida de Humberto como una historia juvenil, ni como un capricho mediático. Llegó después del duelo, después del silencio, después de una etapa en la que el actor parecía haber construido su mundo alrededor de sus hijos, su trabajo y la memoria de Christian. Según Las Estrellas, Zurita y Salas confirmaron su relación en 2022, y el actor ha dicho públicamente que se siente bendecido por haber coincidido con ella tras la pérdida de su esposa. Eso cambia todo, porque una relación a esa edad no se parece a un romance de juventud. No se construye desde la fantasía de empezar de cero. Se construye desde las cicatrices, desde lo que ya se perdió, desde lo que ya se aprendió, desde la conciencia de que nadie llega vacío a la vida del otro. Stephanie Salas llegó con su propia historia, con su propio apellido, con su propia dinastía, con sus hijas, con su pasado y con el peso de pertenecer a una de las familias más famosas de México. Humberto llegó con Christian Bach en la memoria, con Sebastián y Emiliano como centro emocional, con décadas de carrera y con una imagen pública que no siempre permite equivocarse. Y aún así, se encontraron. Ese es el lujo que muchos no entienden. No es el viaje a Nueva York, no es la foto elegante, no es el abrigo caro ni el restaurante de moda. El lujo verdadero es encontrar compañía cuando la vida ya te enseñó lo que cuesta perderla. En diciembre de 2025, ¡Hola!, publicó que Humberto Zurita y Stephanie Salas disfrutaron de una escapada a Nueva York para despedir el año y dar la bienvenida a 2026, después de cumplir 3 años de romance.
La nota también destacó la estabilidad y complicidad de la pareja en ese momento. Y esa imagen tiene fuerza. Humberto y Stephanie en Nueva York, caminando entre luces de invierno, lejos del melodrama mexicano, lejos de los foros, lejos de los titulares más duros. Dos personas conocidas por millones, pero tratando de vivir una escena íntima en una ciudad donde todo el mundo parece mirar y nadie mira realmente. Nueva York no fue solo un destino, fue un símbolo. El hombre que durante décadas representó el drama latinoamericano, ahora despedía el año en una ciudad de rascacielos, con una mujer que también sabe lo que significa crecer bajo el ojo público. No había necesidad de anunciar una boda, no había necesidad de probar nada. La escena hablaba sola. Una pareja madura, visible, pero no desesperada por venderse. Y eso incomoda a cierta parte del público. Porque hay quienes no toleran que un viudo vuelva para amar. Hay quienes creen que el amor verdadero solo puede demostrarse quedándose solo para siempre. Hay quienes observan a Stephanie como si hubiera llegado a ocupar un lugar prohibido. Pero esa lectura es injusta. Christian Bach no desaparece porque Humberto ame de nuevo. El pasado no se borra porque el presente respire. El corazón humano no funciona como una casa con una sola habitación. Humberto lo ha explicado de distintas maneras. Christian sigue en su historia, pero la vida continúa. Las Estrellas recogió declaraciones en las que el actor habló de Stephanie como una bendición y como una relación estable, sin presentar ese amor como una traición al recuerdo de su esposa. Ahí está el punto central. En 2026, la vida lujosa de Humberto Zurita no se define por elegir entre Christian Bach y Stephanie Salas. Se define por haber aprendido a cargar el pasado sin negar el presente. Eso no lo compra ninguna fortuna. Pero volvamos al dinero, porque el título lo exige: patrimonio neto. ¿Cuánto vale Humberto Zurita en 2026? La respuesta honesta es: no se sabe con certeza. No hay una declaración patrimonial pública. No hay un documento oficial que revele sus cuentas. No hay una lista verificable de propiedades a su nombre. Lo que existe son estimaciones, especulaciones y cálculos vacíos en su carrera. Pero incluso sin una cifra exacta, es razonable pensar que su patrimonio es alto, en comparación con muchos actores de su generación. ¿Por qué? Porque Humberto no dependió de una sola fuente de ingresos. Su carrera se movió entre actuación, producción, dirección, teatro, cine y televisión. Fue parte de telenovelas emblemáticas, trabajó en Cinecoas, mantuvo presencia en series modernas y además construyó una productora con Christian Bach. Esa diversificación es clave. Los actores que solo viven de la imagen pueden caer cuando la imagen cambia. Los productores, en cambio, aprenden a ganar desde la estructura. Y Humberto supo moverse en esa estructura. El público recuerda al galán. La industria recuerda al socio. Los productores recuerdan al profesional. Las audiencias nuevas lo reconocen por personajes como Epifanio Vargas en La Reina del Sur. Las generaciones mayores lo asocian con una época dorada de la telenovela. Esa combinación vale mucho porque convierte su nombre en un puente entre mercados. Nostalgia para unos, vigencia para otros. Esa es una forma de riqueza, no la que se guarda en una caja fuerte, sino la que permite seguir siendo convocado cuando otros ya fueron olvidados. En 2026, Humberto Zurita no necesita demostrar que fue importante. Ya lo fue. La pregunta es otra. ¿Cómo vive un hombre que ya no tiene que perseguir la fama, pero tampoco quiere desaparecer? La respuesta parece estar en una vida más selectiva, menos exposición innecesaria. Más viajes familiares, más apariciones controladas, más proyectos elegidos, más tiempo con Stephanie, más cercanía con sus hijos, más cuidado con el legado de Christian Bach, más tranquilidad. Ese tipo de vida parece simple desde afuera, pero es una de las más caras de sostener, porque requiere independencia, requiere haber ganado lo suficiente para no aceptar cualquier proyecto. Requiere tener una reputación que permita decir no.
requiere no depender de escándalos para seguir vigente. Ese es el lujo que muchos famosos persiguen y pocos consiguen. Poder desaparecer sin ser olvidado. La supuesta mansión de Humberto Zurita, entonces, funciona más como símbolo que como dato inmobiliario. No necesitamos conocer una dirección para entender lo que representa. Representa privacidad. Representa años de trabajo convertidos en espacio propio. Representa una vida donde las puertas se abren solo para quienes él elige. Representa el derecho a tener una historia fuera de la pantalla. Y en una industria donde todo se vende, eso es casi revolucionario. Humberto no pertenece a la generación que necesita mostrar el closet, la cocina, el baño, la cama, la rutina de ejercicio, el desayuno y la discusión familiar para mantenerse relevante. Su fama viene de otra época. Una época en la que el misterio todavía era parte del encanto. Una época en la que los actores podían ser enormes sin explicar cada minuto de su día. Por eso su lujo se ve distinto. No es el lujo ruidoso de los influencers. No es la mansión recorrida con cámara en mano. No es el auto deportivo usado como prueba de éxito. Es un lujo más antiguo, más masculino, más reservado. El lujo de la distancia. La distancia con el escándalo. La distancia con la necesidad. La distancia con la opinión ajena. Pero ninguna vida lujosa está libre de tensión. Y la de Humberto tampoco. La primera tensión es la memoria de Christian Bach. Porque cada vez que aparece feliz con Stephanie, una parte del público vuelve a hablar de Christian. No necesariamente con mala intención, pero sí con una insistencia que revela algo. Para muchos, la pareja Zurita-Bach sigue siendo una institución emocional. Una historia que no quieren soltar. Christian fue más que una esposa famosa. Fue parte del mito. La belleza argentina, la elegancia, el misterio, la sociedad creativa con Humberto, la familia, los hijos, la compañía, los proyectos. Su muerte dejó un hueco que no podía llenarse con una nueva relación. Y quizá por eso Humberto nunca ha intentado hacerlo. No ha presentado a Stephanie como reemplazo. La ha presentado como presente. Esa diferencia es fundamental. Stephanie no ocupa el lugar de Christian. Ocupa otro lugar. Y eso también es una forma de madurez. La segunda tensión es la edad. Humberto y Stephanie tienen una diferencia de edad que algunos medios y usuarios han comentado. Las Estrellas publicó en 2025 que el actor respondió a críticas por esa diferencia, dejando claro que para él no era un obstáculo, y que la relación se mantenía fuerte después de 3 años. Pero seamos honestos. El público suele ser cruel con los romances maduros. Si un hombre mayor aparece con una mujer más joven, lo juzgan. Si se queda solo, lo compadecen. Si recuerda demasiado a su esposa fallecida, dicen que no supera el duelo. Si vuelve a enamorarse, dicen que olvidó demasiado rápido. No hay salida perfecta. Humberto eligió vivir, y esa elección, aunque parezca sencilla, puede ser la más difícil para alguien que perdió a una compañera de décadas. La tercera tensión es la familia ensamblada. Humberto tiene 2 hijos, Sebastián y Emiliano. Stephanie tiene sus hijas, Michelle Salas y Camila Valero. No se trata solo de 2 personas enamoradas. Se trata de 2 historias familiares que se cruzan. Y según las estrellas, los hijos de Christian Bach aparecieron en fotografías junto a Stephanie Salas y Camila Valero durante celebraciones familiares, mostrando una convivencia que llamó la atención pública. Ese detalle importa porque el lujo familiar no siempre se ve en dinero. A veces se ve en poder sentarse en la misma mesa sin que el pasado destruya el presente. Una familia reconstruida no es una familia sin heridas. Es una familia que aprende a caminar con ellas. En ese sentido, Humberto parece haber conseguido algo que vale más que cualquier mansión. Que sus hijos lo acompañen en una nueva etapa sin convertir ese amor en guerra familiar. Eso no significa que todo sea perfecto. Ninguna familia lo es. Pero desde afuera se percibe una voluntad de integración,
de respeto y de continuidad. Y esa continuidad es parte de su riqueza, porque Humberto Zurita no solo heredará dinero a sus hijos tecos, les hereda un apellido artístico, les hereda una ética de trabajo, les hereda la memoria de Cristian, les hereda contactos, experiencia y una forma de entender el espectáculo que no se aprende en una escuela. Sebastián y Emiliano no son simples hijos de. Han construido sus propias rutas, pero cargan un legado inevitable. El patrimonio de Humberto, entonces, también vive en ellos, no como carga únicamente, sino como plataforma. Y aquí aparece otra parte de la vida lujosa que pocos mencionan: la posibilidad de convertir una familia en dinastía creativa. Los Zurita Bash no fueron una familia cualquiera dentro del espectáculo. Fueron una estructura. Un apellido doble que combinaba talento, belleza, producción, reserva y poder emocional. La muerte de Cristian pudo haber destruido esa estructura. Pero en 2026 sigue existiendo, aunque transformada. Ahora ya no es solo Zurita Back, es Zurita Back Salas, no como apellido oficial, sino como mapa afectivo. Un mapa donde el pasado y el presente conviven con cuidado. Y cuidado, es la palabra clave. Humberto Zurita no parece vivir su relación con Stephanie como un adolescente desesperado por aprobación. La vive como un hombre que sabe que cada gesto será leído. Cada viaje, cada frase, cada aparición pública. Por eso su romance tiene algo de diplomacia emocional. Se muestra, pero no se entrega por completo. Se confirma, pero no se explota hasta el cansancio. Se disfruta, pero no se convierte en circo. Eso también es lujo. Saber administrar la visibilidad. En una época donde todos gritan, Humberto todavía habla bajo, y por eso sigue generando curiosidad. La gente quiere ver su casa, saber cuánto dinero tiene, conocer sus autos, revisar sus viajes, descubrir si se casará con Stephanie, saber si Cristian sigue presente en su vida diaria, imaginar cómo es su relación con sus hijos, saber si conserva objetos de su esposa, si tiene una habitación de recuerdos, si mira sus antiguas telenovelas, si se arrepiente de algo, si teme envejecer, si piensa retirarse. Pero Humberto no responde todo, y al no responder, aumenta su misterio. Ese misterio es parte de su marca. Desde los años del galán clásico hasta su etapa como figura madura, Zurita ha mantenido una cualidad escasa. No parece alguien completamente disponible. Puedes verlo en pantalla, puedes escucharlo en entrevistas, puedes leer noticias sobre él, pero siempre queda una puerta cerrada. Esa puerta cerrada es donde vive el hombre real. Y quizá ahí está la mansión más importante. No la de piedra, no la de cristal, la emocional. La casa donde guarda a Cristian. La casa donde entra Stephanie. La casa donde sus hijos siguen siendo centro. La casa donde el actor deja de actuar. Si esta fuera una historia superficial, diríamos: Humberto Zurita vive rodeado de lujo, con una fortuna millonaria, una mansión espectacular y una novia famosa. Pero esa frase se queda corta, porque el verdadero atractivo de su vida en 2026 no está en contar billetes imaginarios ni en inventar habitaciones que nadie ha visto. Está en entender cómo un hombre puede transformar tragedia en estabilidad. Christian Bach murió y dejó una ausencia enorme. Eso pudo haberlo quebrado públicamente. Pudo haberlo empujado al aislamiento. Pudo haberlo convertido en un hombre detenido en el tiempo. Pero Humberto siguió. No de inmediato, no sin dolor, no sin críticas. Pero siguió. Y seguir, después de cierta edad, también es una forma de fortuna. A los 71 años, no está intentando parecer de 40. No necesita competir con los nuevos galanes. No necesita demostrar que todavía puede ser objeto de deseo. Su atractivo actual es otro. Autoridad, historia, elegancia, memoria. Es el tipo de figura que entra a una escena y trae consigo décadas de televisión mexicana. Eso no se fabrica, eso se acumula. Y esa acumulación es riqueza. Hablemos de su imagen. Humberto tiene una estética de hombre clásico: sobriedad, mirada fuerte,
porte serio, ropa generalmente elegante, una forma de moverse que comunica control. No es un personaje diseñado para la exageración digital. Es un actor de otra escuela, por eso cuando aparece en un entorno de lujo, el lujo no parece disfraz, parece consecuencia. Hay famosos que se ven pequeños dentro de una mansión. Humberto, en cambio, tiene una presencia que hace pensar que cualquier espacio se ordena alrededor de él. Esa es una cualidad rara, y por eso los papeles de poder le han quedado tan bien. No necesita explicar que manda. Su cuerpo lo dice antes que el diálogo. Esa misma presencia explica por qué su vida privada genera tanto interés. La gente quiere saber qué hay detrás de un hombre que siempre parece tener control. Y la respuesta probablemente sea menos perfecta de lo que imaginan. Duelo, miedo, recuerdos, responsabilidades, hijos, decisiones difíciles, soledad, amor nuevo y una necesidad profunda de proteger lo que queda. El lujo, visto así, no es exceso, es defensa. Una casa privada defiende de los curiosos. Una fortuna defiende de la necesidad. Una pareja estable defiende de la soledad. Una familia unida defiende del vacío. Una carrera sólida defiende del olvido. Y Humberto Zurita, en 2026, parece vivir dentro de esas 5 defensas. Pero ninguna defensa es absoluta. La fama siempre vuelve. Vuelve cuando menos se espera. Vuelve cada vez que alguien menciona a Christian Bach. Vuelve cada vez que Stephanie publica algo. Vuelve cada vez que un medio pregunta por boda. Vuelve cada vez que un usuario compara el pasado con el presente. Vuelve cada vez que una nueva generación descubre una telenovela antigua y pregunta quién era ese hombre de mirada intensa. La fama no se jubila, solo cambia de habitación. Humberto lo sabe. Por eso su relación con el público parece basada en un pacto. Él entrega lo suficiente para seguir presente, pero no tanto como para perderse. Ese equilibrio es difícil. Muchos famosos se equivocan, o desaparecen demasiado y se vuelven irrelevantes, o se exponen demasiado y se destruyen. Humberto ha elegido una tercera vía, la presencia selectiva, aparecer cuando importa, hablar cuando conviene, callar cuando el silencio protege. Ese silencio no es vacío, es estrategia, y quizá también es herencia de la vida con Christian Bach. Durante años, la pareja cultivó una imagen elegante, reservada, casi misteriosa. No eran de convertir cada detalle familiar en espectáculo. Esa cultura de privacidad parece haber sobrevivido incluso después de ella. En 2026, Stephanie Salas entra en esa cultura desde otro lugar. Ella viene de una familia acostumbrada al ojo público, la dinastía Pinal, un linaje donde el espectáculo, el escándalo, el talento y la prensa han convivido durante generaciones. Eso hace que su relación con Humberto sea todavía más interesante. Él trae el misterio Zurita Bach. Ella trae el brillo Pinal Salas. Juntos forman una pareja que mezcla discreción y fama heredada. No son una pareja cualquiera. Son 2 archivos vivos del entretenimiento mexicano. Y cuando 2 archivos vivos se enamoran, el público no solo mira el romance. Mira la historia. Mira a Christian en la sombra. Mira a Silvia Pinal en la memoria de Stephanie. Mira a Michelle Salas y a Camila Valero. Mira a Sebastián y Emiliano. Mira a Luis Miguel en el contexto familiar de Stephanie. Mira a Televisa, TV Azteca, Telemundo, las telenovelas, los homenajes, las entrevistas, los viajes, las fotos de Instagram. Mira demasiado. Y aún así, ellos parecen haber encontrado una forma de caminar sin que todo ese peso los aplaste. Ese es otro lujo, la capacidad de amar dentro de una multitud invisible. Ahora bien, si el espectador llega buscando únicamente mansiones, conviene darle una imagen poderosa pero responsable. La mansión de Humberto Zurita en 2026 puede imaginarse como el resultado natural de una vida de trabajo. Espacios amplios, privacidad, zonas familiares, recuerdos de rodajes, una biblioteca de guiones, fotografías de sus hijos, objetos que sobrevivieron al duelo.
Quizás premios que ya no necesitan estar al centro de la sala porque el mayor premio es haber seguido de pie. Pero no hace falta afirmar una dirección ni inventar un precio. La vida de Humberto ya tiene suficiente fuerza sin fabricar datos. El lujo no siempre necesita coordenadas. A veces basta con saber que un hombre tiene la libertad de elegir dónde dormir, con quién viajar, qué proyecto aceptar y qué parte de su historia dejar fuera del mercado. Ese es el verdadero patrimonio neto de Humberto Zurita. Libertad acumulada. La libertad de no responder cada rumor. La libertad de amar otra vez. La libertad de honrar a Christian sin vivir enterrado con ella. La libertad de mirar a sus hijos como adultos y no solo como herederos de una tragedia. La libertad de envejecer con dignidad. La libertad de no competir con nadie. Y esa libertad, en el mundo del espectáculo, cuesta millones aunque no aparezca en ninguna cuenta. Porque muchos famosos tienen dinero, pero no tienen control. Tienen mansiones, pero no tienen paz. Tienen pareja, pero no tienen estabilidad. Tienen portadas, pero no tienen respeto. Humberto, con todas las complejidades de su vida, parece haber conseguido algo más raro, una forma de autoridad tranquila. No necesita demostrar que fue grande. Lo fue. No necesita demostrar que sufrió. Se nota. No necesita demostrar que sigue vigente. Su nombre sigue generando titulares. No necesita demostrar que ama a Stephanie. Su permanencia habla. No necesita demostrar que recuerda a Christian. Nunca dejó de hacerlo. Por eso, cuando se habla de su vida lujosa en 2026, hay que mirar más allá de la superficie. Sí, hay viajes. Sí, hay una relación famosa. Sí, hay una carrera que sugiere una fortuna importante. Sí, hay una vida privada que probablemente se desarrolla en espacios cómodos y exclusivos. Pero el centro de la historia no es el dinero. El centro. Es la reconstrucción. Humberto Zurita no es un nuevo rico enseñando trofeos. Es un sobreviviente elegante administrando su legado. Y eso cambia el tono de todo. La palabra mansión deja de sonar como ostentación y empieza a sonar como refugio. La palabra fortuna deja de sonar como cifra y empieza a sonar como resultado. La palabra pareja deja de sonar como chisme y empieza a sonar como segunda oportunidad. En 2026, la vida de Humberto Zurita parece dividida en 3 habitaciones simbólicas. La primera habitación es la del pasado. Ahí está Christian Bach. Ahí están los años de matrimonio, los proyectos, los hijos pequeños, la complicidad profesional, las pérdidas, la enfermedad, el silencio familiar y la memoria de una mujer que sigue siendo parte central de su historia. La segunda habitación es la del presente. Ahí está Stephanie Salas. Ahí están los viajes, las fotos, las cenas, la familia ensamblada, las críticas por la edad, las respuestas serenas, los aniversarios, Nueva York, las apariciones públicas y la posibilidad de amar sin pedir perdón. La tercera habitación es la del legado. Ahí están Sebastián y Emiliano, la productora, los personajes, los premios, el apellido, los proyectos que aún pueden llegar, la imagen de un actor que ya no pertenece solo a una generación, sino a varias. Y la pregunta final es, ¿cuál de esas habitaciones es la más lujosa? No es la del dinero, es la del presente. Porque el pasado puede ser hermoso, pero también pesa. El legado puede ser importante, pero también exige. El presente, en cambio, es lo único que todavía puede vivirse. Y Humberto, después de perder tanto, parece haber entendido que vivir bien no significa olvidar, sino seguir caminando sin romper lo que se amó. Esa es la clave de su historia. No es un hombre que reemplazó una vida por otra. Es un hombre que aprendió a construir una segunda luz sin apagar la primera. Por eso Stephanie Salas no aparece como una intrusa en esta narración, sino como una señal de continuidad. Una mujer que llega cuando el actor ya no necesita fama, sino compañía. Cuando ya no busca demostrar virilidad, sino compartir tranquilidad. Cuando ya no está construyendo una carrera desde cero, sino decidiendo cómo quiere vivir el resto de su camino. Y esa etapa puede ser más interesante que la juventud, porque la juventud
desea sin saber lo que pierde. La madurez ama sabiendo exactamente lo que puede perder otra vez. Humberto Zurita ama desde ese lugar. Por eso su relación con Stephanie tiene una intensidad discreta. No necesita escándalo para parecer importante. No necesita boda inmediata para parecer seria. No necesita exceso de declaraciones para parecer real. Su mayor prueba es el tiempo. Desde 2022 hasta 2026, han seguido juntos, visibles, comentados, criticados y aún así presentes. En el mundo del espectáculo, 4 años de estabilidad ya son una declaración. Y si algún día se casan o no, eso es secundario. ¡Hola! Ha recogido que la pareja se ha mostrado unida y que incluso se han abordado comentarios sobre matrimonio. Pero la vida de ambos parece sostenerse más en la convivencia que en la necesidad de papeles. Esa postura también es moderna. A cierta edad, el amor no siempre necesita ceremonia. A veces necesita respeto, espacio, humor, salud, compañía y la libertad de no convertirlo todo en contrato. Humberto Zurita, el hombre que durante años interpretó pasiones intensas, parece vivir ahora una pasión más silenciosa, menos dramática, menos televisiva, pero quizá más real. Y ahí hay una ironía hermosa. El actor de melodramas encontró en la vida madura una historia sin necesidad de melodrama. No porque falte emoción, sino porque sobra conciencia. En cuanto a su patrimonio, la conclusión más honesta es esta. Humberto Zurita probablemente posee una fortuna considerable, construida por décadas de trabajo como actor, productor y director. Pero cualquier cifra exacta debe tratarse como estimación no oficial. Su riqueza comprobable está en su trayectoria, en sus proyectos, en su vigencia y en el lugar que ocupa dentro de la cultura televisiva mexicana. Y eso, para una figura como él, vale más que un número inflado en Internet. Porque un patrimonio financiero puede cambiar. Una cuenta puede subir o bajar. Una propiedad puede venderse. Un contrato puede terminar. Pero un legado instalado en la memoria popular es más difícil de borrar. Humberto Zurita ya pertenece a esa memoria. Está en los archivos de la televisión. Está en la nostalgia de quienes lo vieron como galán. Está en el respeto de quienes lo reconocen como productor. Está en la curiosidad de quienes lo descubrieron en series más recientes. Está en la historia de Christian Bach. Está en la actualidad de Stephanie Salas. Está en sus hijos. Está en ese punto extraño donde un famoso deja de ser solo famoso y se convierte en referencia. Por eso su vida lujosa en 2026 no debe contarse como una simple lista de posesiones. Debe contarse como una crónica de poder silencioso. Un poder que no grita. Un poder que no necesita enseñar la casa. Un poder que no publica cada cena. Un poder que se sostiene en algo más difícil. Permanencia. Humberto Zurita permaneció. Permaneció después de los cambios de televisora. Permaneció después de que la telenovela clásica perdió terreno. Permaneció después de la muerte de Christian. Permaneció después de las críticas a su nueva relación. Permaneció después de que muchos compañeros de generación quedaron atrapados en la nostalgia. Y en 2026, esa permanencia es su mayor lujo, porque hay fortunas que se heredan, fortunas que se presumen y fortunas que se pierden. Pero también hay fortunas que se construyen con tiempo. La de Humberto Zurita pertenece a esa última categoría. Su mansión no es solo una casa, es el derecho a cerrar la puerta. Su patrimonio neto no es solo dinero. Es una carrera que todavía produce respeto. Su pareja no es solo PSD. No es solo lo Stephanie Salas. Es la prueba de que el amor puede regresar sin borrar lo anterior. Y su vida lujosa no es solo lujo. Es supervivencia con elegancia. Esa es la imagen final. Humberto Zurita en 2026. Caminando entre la memoria y el presente. Detrás de él, Christian Bach como una estrella que no se apaga. A su lado, Stephanie Salas como una nueva compañía en una etapa inesperada. Frente a él, sus hijos y el legado de un apellido que sigue pesando. Alrededor, casas, viajes, trabajo, rumores, respeto y silencio. No sabemos exactamente cuántos millones tiene. No sabemos cuántas propiedades posee.
No sabemos cómo es cada habitación de su vida privada, pero sabemos algo más importante. Humberto Zurita logró llegar a 2026 sin quedar reducido a una vieja gloria. Sigue siendo tema, sigue siendo presencia, sigue siendo misterio. Y en el mundo del espectáculo, donde tantos son reemplazados antes de envejecer, eso sí es una fortuna enorme.